favor, acérquense por acá. David, deja de hacerte el loco. Lleguen, que hoy sí nos bañamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación infinita. En esta ocasión estamos en el que creo es el capítulo más importante del año. Dije creo, pero en realidad estoy seguro. Es el capítulo más importante del año. Y lo es porque, bueno, más allá de la gente que me soporta todo el año, he sabido amasar durante este último año de proyecto unas amistades virtuales y muchas de ellas están aquí presentes y me alegra mucho saber que están aquí. Me alegra mucho también estar en este espacio tan especial, tan lindo que han construido las chicas de Círculo. Yo no sé si son conscientes, pero probablemente hay más gente aquí que gente viviendo en Getsemaní. Y creo que eso dice mucho del proceso que están llevando y parece broma, pero no lo es. Y bueno, modestia aparte también, quiero decir que estoy súper bien acompañado. Aquí al lado mío tengo a un amor entrañable, Carolina, a quien adoro, admiro además, y con quien además ya grabamos 2 capítulos, ¿no? 2 capítulos. Es famosa por su frase de es delicada como una bomba. Como una bomba. Y estoy también acompañado de mi querida Beatriz Candelaria Ey. Castillo, pediatra, madre, conferencista de charlas TED. Viene de hacer una gira de charlas TED. Yo quiero decir algo de Beatriz. Cuenta. Beatriz tiene la voz más espectacular que ustedes han escuchado en la vida. Prepárense. Gracias. Es verdad. Y bueno, ella ocupa un lugar bien especial en este panel, si se quiere, porque ella ha hecho parte de los 2 procesos durante este último año. Ha participado intensamente del podcast mínimo con su opinión, siempre con su criterio, con su ánimo también incluso. Y me parece hermoso que ella... y me parece muy honroso también que sea parte del público que nos ve, porque es una lectora impresionante y la verdad es bellísima. Gracias. Y además ha hecho parte del Círculo este último año, entonces ocupa un lugar ahí como de ver desde adentro, pero también desde afuera, ambos procesos, y por eso nos parecía especial que estuviera aquí. Entonces, nada, ¿cómo están, chicas? Bueno, excelente. Sobre todo muy emocionada porque hoy estamos cerrando lo que me atrevo a decir sin ningún pudor ha sido el mejor año del Círculo. Qué lindo. Wow. Por favor. Por favor. Fue un año de mucha constancia. Ajá. Creo que esa de eso palabra. Vamos a hablar. Sí, de eso vamos a hablar. Esa palabra es la palabra del día. Y creo que la razón por la que me siento más orgullosa es porque este evento en el que estamos ahorita mismo está sostenido por los corazones y las manos de muchas personas. Y ese siempre fue mi sueño, como sentir que realmente había una comunidad alrededor del proyecto. Y puedo decirte que en el proceso de construir este evento me di cuenta de todas las manos que estaban sosteniendo este proyecto. Y eso me emociona profundamente. Claro, qué lindo. Es eso que estaba diciendo al principio. Hay más gente aquí que gente viviendo en Getsemaní. Y además, no solamente gente, digamos, como congregada por ninguna razón, no, hay una razón muy poderosa que las congrega. Me parece que eso es grandísimo y bellísimo. Y bueno, ya entrando un poquito en materia del capítulo, quiero que todos sepan que este es una secuela es lo que es antes, ¿no? Es una secuela de un capítulo que ya sucedió, que ya grabamos justamente en este mismo espacio, que fue además el preámbulo del primer Círculo. Correcto. Y un poco este capítulo va de retomar esa primera conversación que ya sucedió y de ver qué pasó durante esos 2 años, ¿no? O sea... Pero espera, antes que entremos en materia, Beatriz no dijo cómo se sentía. Es verdad. Yo quiero saber.
Muy bien, muy contenta de verdad de estar aquí, un poquito asustada. Todo, yo Sí, también, sí, ¿viste? pero muy contenta porque me honra muchísimo la invitación de dos personas que admiro terriblemente, que admiro y quiero. Entonces, nada, feliz de estar aquí conversando con ustedes. Yo te quiero Gracias. más. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero empezar preguntando Pregunta. justamente eso mismo que estaba diciendo ahorita. Han pasado 2 años desde ese primer capítulo, desde ese capítulo que grabamos. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuántas mujeres, porque eso fue parte de ese capítulo, cuántas mujeres fuiste durante esos Wow. 2 años? ¿Cuántas mujeres fueron durante esos Mm. 2 años? Yo no voy a entrar en detalle con esa pregunta Ajá. porque Puede ser comprometedora. muy comprometedora. Pero yo creo que esa mujer que estaba sentada ese día en esa mecedora contigo, hablándote de lo que iba a hacer, y esta que está aquí sentada, no existe ni en el mismo universo. ¿Sabes qué me pasó? Que cuando vi el capítulo lo volví a ver. Casi nunca veo los capítulos, me aburro mucho de mí, me parezco horrible. Pues, lo volví a ver y no me reconocí. O Yo sea, tampoco, me pasó dije, igual. o sea, yo no soy ese. ¿Te pasó lo mismo? Me pasó Bueno, exactamente pero igual. con Bea pasa algo particular. Bea, me parece, si mal no recuerdo, ella conoció el círculo por ese capítulo, me parece. Sí, no, yo no Sí, sí, sabía sí. eso. Sí, yo llegué al círculo por ese capítulo. ¿Y qué te pareció esa pelada tan violenta diciendo que Me encantó, por eso llegué. delicada como una bomba? O sea, imagínate, y es el verdad, círculo ¿eh? tiene un horario que para mí era complicado, sábado en la tarde, y aún así llegué. O sea, me encantó. Mira tú. ¿Ves? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, todo el mundo me habla bien del círculo y es que, por ejemplo, yo estoy aquí y me siento como volviendo a una casa en la que nunca estuve, porque nunca he venido, de eso también podemos hablar después. Ni vendrás nunca. No, exacto. Y Exactamente, no está vendrás. bien, está bien que no vengan, está bien que mantengan a raya. Justamente de eso hablaremos después. Pero, ¿qué lugar has encontrado? Vengo hace un semestre, Ujú. sí. Semestre. Ok. Realmente, yo les contaba a ellas que un día que yo cuando me leí unos libros, quería tener con quién hablar de los libros estos, Ajá. unos libros de Elena Ferrante, y no tenía con quién, y pensé que bueno sería que existiera un lugar así, pero lo pensé y lo dejé. Entonces, claro, cuando vi el capítulo de podcast, dije, ella no solamente lo pensó, lo hizo, porque yo no me vi el capítulo apenas salió, me lo vi este año. Cuando llegué, o sea, primero que ese libro que leímos, que fue Mal de Niña, Uf, que lo tira uno al suelo mal, qué pero barbaridad. mal. Creo que me contaste algo, Sí, sí. sí, sí, mal, sí. Entonces, porque bueno, todas tenemos nuestro mal de niña, ¿no? Ujú. Pero me pareció, primero, muy ordenado. Entonces, siempre hay como una hoja de ruta que seguir, nada, no está improvisado, aunque no es en absoluto acartonado. Entonces, todas tenemos un espacio para hablar, hay un espacio para leer previamente, para, digamos, compartir nuestras reflexiones o nuestras vivencias. Y me pareció muy lindo porque soy una convencida de que la comunidad sana. Y que a las mujeres nos sanan otras mujeres, que nos escuchen. El círculo es muy heterogéneo, en edad, en profesiones, en todo. Hay mujeres muy jóvenes y mujeres, digamos, más maduras, con más experiencia. Y siempre hay alguien que dice algo que no importa qué edad tenga, que te está enseñando muchísimo y que además te está atravesando tus propias experiencias. Eso es lo que más me gusta del círculo, la verdad. O sea, me leo los libros para tener la excusa de venir los sábados al círculo a enriquecerme con ellas. Algo que Caro mencionaba ese primer capítulo era que en realidad la lectura era siempre una excusa Sí, lo es. y la lectura servía más como Ujú. mapa para que las personas que fueran contando como su experiencia pudieran también como recorrer, como se recorre una casa, puede ser, y encontrar en un cuarto una habitación y darle a esa emoción ese cuarto y ubicar ordenar más bien, porque pasa mucho, es algo que también hablamos en ese capítulo, estoy haciendo como un recorderis, porque Ajá. probablemente aquí nadie se lo vio. Yo sí me lo... Bueno, perdón, los que sí, qué pena. Entonces, sí, como que este recorrido es como un mapeo de las emociones y eso le permite a las chicas como, porque el cartagenero es un ser que se
bloquea ante la lectura. Podríamos incluso hacer un análisis muy interesante sobre cómo el auge de la champeta es lírico, por ejemplo, y los bajos momentos de creatividad de la champeta son todos rítmicos. Cuando ustedes escuchen, por ejemplo, que la champeta está debatiendo que no, que si es rancha, que si es no sé qué, que si fueron antillanos, que si no sé qué, eso es el bajo momento de la champeta. ¿Por qué? Porque el ritmo es ilegible, es impenetrable. No sé, me pasó justo cuando íbamos a entrar a la pandemia que había un momento como de furor de la champeta y que fue como el estreno del Imperio Ujú. y era un momento como grandioso de la champeta y llegó la pandemia y se murió eso y ahora solo tenemos ritmo, ¿sí? Es como que el cartagenero se resiste a ser leído y entonces me parece que este tipo de espacios lo que posibilitan es justamente leer tu vida como texto, que era justamente el título de ese capítulo. Ahora, quiero retomar de nuevo lo que estábamos hablando. En ese momento hablábamos de la mujer como segundo acto del hombre, o Ujú. sea, como una mujer que está siempre detrás de la sombra de muchos hombres y no sé qué. Ahí me parece que estaba dentro de tus propósitos, dentro de los propósitos del círculo, Ujú. lograr que la mujer pasara a ser primer acto de sí misma y que pudiera construir su propia historia. Así ¿Cómo es. les ha ido con eso? Bueno, yo creo, y esa es una de las razones por las que siento que este ha sido el año más exitoso del círculo, Ajá, porque siento que impulsamos la escritura también este año como con más intención, la escritura. la escritura, y a través de esa herramienta le hemos abierto espacio a eso que estás hablando. Em, También se ha convertido como en una manera de explorar los libros más a profundidad, atravesándolo con la experiencia de cada una. Y creo que eso le ha dado toda la profundidad al ejercicio que a mí me hacía falta. Em, ¿Sentías que al principio era más superficial o como? para nada. Yo siento que este ejercicio nunca ha sido superficial, Ajá. aunque pueda verse de esa manera. Pero sin duda siento que la escritura le da un nivel como muchísimo más profundo, pero a nivel personal. Es Ujú. un ejercicio más de cada una y para cada una. Digamos que la apuesta en el 2026 es que esas reflexiones puedan compartirse con otras mujeres a través de las plataformas que están a disposición, pero el ejercicio se hizo y como que a esa tarea se le puso check a través de la escritura. ¿A ti cómo te ha ido, Bea? Escribiendo, o sea, porque Bea escribió un tiempo muy de joven y creo que está retomando a raíz de círculo. Sí, una cosa que me pasó, yo leía mucho y escribía. Y la maternidad suele cambiarle a uno muchas cosas. Yo soy madre de 2 hijos y claro, apenas ya empecé a ejercer la maternidad, no tenía tiempo. Intentaba leer, no podía y la verdad es que hasta se me olvidó que escribía. O sea, lo había olvidado Mm. por completo. Y de un tiempo para acá volví a ser como esa muchacha que lee y gracias al círculo, esa muchacha que escribe también. Entonces, me parece que el acto de escribir nos permite ser más reflexivos con la lectura. Porque claramente los ejercicios se hacen con base al libro que estamos leyendo. Entonces nos permite ser más reflexivos con eso, pero además le permite a uno ser más indulgente. Porque creo que nos pasa que uno tiene como pensado que solo ciertas personas pueden escribir, Eso. que yo no Ajá, tengo quizás ajá. nada que contar, que voy a contar yo. O sea, mi Sí. vida de pronto no. Y estos ejercicios creo que nos han ayudado a ser más indulgentes y a darnos cuenta, no tanto ser indulgentes, sino a revelarnos que sí tenemos cosas que contar. Por O sea, supuesto. que sí hay cosas que debemos contar, a veces nada más para nosotros, no importa, pero sí tenemos cosas valiosas para contar y de pronto en algún momento contárselas, dejar que alguien más las lea. Así es. ¿Sabes yo qué siento? Yo pienso que hay cosas que uno escribe mejor y que a veces cuando uno intenta decirlas no las puede articular con tanta precisión. Yo no sé si eso le pasa a todo el mundo, pero sin Dices duda a en mí un me lenguaje pasa. oral, dice. Sí, sí, sí. Ajá. Yo no sé eso de qué se trata. Seguramente alguna persona en el mundo ya hizo un estudio y alguien ya sabe la respuesta.
Pero yo sí que siento, porque pues a mí me pasa, hay muchas emociones que yo no proceso, sino cuando me siento a escribir. Sí, la relación de la cabeza con la mano, Así es. que no es la misma que la relación de la cabeza con la boca. La boca está hecha para la urgencia, por ejemplo. O sea, para manifestarle al otro que estoy en una situación peligrosa, a pedir ayuda, por ejemplo. Pero la relación de la cabeza con la mano es una relación, me parece que más íntima, más, sí, más, sí, como más cerrada, más reflexiva. No en vano, los instrumentos se ejecutan con la mano y es una forma de interiorizarlo. Pero bueno, ahorita estabas diciendo algo, vea, que me pareció muy bacano, y fue que tú encontraste tus diarios, entiendo. Sí. Y entonces a mí me ha pasado algo parecido. Yo tenía unos blogs y eran horribles, nadie nunca debería No eran verlos. horribles. Eran mis primeros ejercicios de escritura. Sindulfo, amigo, lo siento. Y hace poco volví a leerlos y me encantó, a pesar de que me da mucha pena, me encantó descubrirme como un otro. Uno tiene la idea de que uno es uno mismo, ¿viste? Como que uno tiene una idea lineal de sí mismo, de que uno es uno mismo todo el tiempo. Entonces, cuando tú te lees y descubres que en verdad, o sea, capaz y en ese momento eras más maduro en ciertas circunstancias que de lo que eres ahora, no sé, como me pasó también viendo el capítulo. Entonces, hay ahí una cosa que me parece genial y que quiero traer a colación porque, bueno, yo conozco a Caro y sé que Caro es una chica ultra sensible, atravesada por crisis de todo tipo, y yo también. Depresión, en fin. De todo y para De todo. todo. ¿Cómo es? Pregunte por lo que no hay. Una cosa así. Bueno, Por lo que no vea. eso. Soy horrible para los dichos. Entonces, como el chavo. El chapulín. Perdón, mister. Quedó claro ya. Quedó en evidencia. Está bien. Entonces, bueno, Caro es así y sin embargo me sorprende un montón que lleva este proceso 2 años seguidos. Mientras que, por ejemplo, conozco gente que no le da. Sí. Que lo sostiene a pesar de su ansiedad. Y veo gente que en realidad, bueno, también es una cuestión de apariencia. Uno los ve muy bien puestos y no sé qué. Y bueno, no les dura un proceso ni 2 meses. O sea, eso me parece muy admirable. Y O sea que tú lo que estás queriendo decir es que para sostener proyectos uno tiene que estar un poco raro de la para allá cabeza. para allá vamos. Yo más bien te pregunto a ti cómo haces. O sea, Sin duda estoy rara de la cabeza. no, Eso pero, primero. o sea, eso no hace falta ni decirlo. Yo siento, es que eso estaba hablando con Bea ahorita, Ajá. que yo creo que la razón por la que el círculo, por ejemplo, este año estuvo tan constante y como tan preciso y no paró nunca, porque real no paró nunca, solo un sábado no hicimos círculo porque me estaba mudando y era físicamente imposible. La razón por la que eso sucedió, yo no me siento tan orgullosa de esa razón. Porque siento que eso fue así, atentando contra mí misma un poco. Contra tu propia integridad y tu Sí, humanidad. Sí. Y sin duda hay formas más amables de sostener procesos, pero creo que en mi caso específico tenía que llegar a noviembre absolutamente destruida físicamente para darme cuenta que tenía que resignificar mi relación con mi propio proceso creativo. Sí. Y era una cuestión que estaba hablando con Bea porque en mi caso, que capaz para otras personas es diferente, pero en mi caso es porque, bueno, primero que todo yo soy súper Virgo, para muchas personas eso no va a significar nada, pero para las personas que sí
entienden lo que les quiero decir. Eso quiere decir que, por un lado, soy como muy metódica y muy organizada y como que me gustan las estructuras y eso es lo que Bea Ha visto. ha visto. Ajá. Pero por otro lado, soy un poco obsesiva también y controladora. No veo como una cosa no tiene que ver con la otra. Me Exacto, parece es el mismo lado. Pero, es lo mismo, no es como que estás dividida. No, amiga, no. pero lo que pasa es que no hay, o sea, el error que yo he detectado y lo que hay que mejorar es que no hay un límite en el que tú dices, hasta aquí está el proyecto y hasta aquí vengo yo. Ajá. Y ese límite es lo que te permite, por ejemplo, eh, parar cuando estás pasando por una crisis de ansiedad, parar cuando te estás recuperando de una gripa, parar cuando emocionalmente no estás en un buen lugar. Y yo creo que honrar esos espacios también es honrar el proceso creativo. No estoy diciendo que me arrepiento de lo que hice este año, pero sí como que no quiero dar ese mensaje. O sea, no quiero que la gente piense que sostener procesos es acabar con tu propio cuerpo. Sí, me parece muy lindo eso que acabas de decir, Caro, porque pasa mucho en estas circunstancias. También lo hablaba con Bea para que vean que juega un papel ahí Veas importante. importante. Muchas veces en Cartagena, sobre todo, en el que el arquetipo de cartagenero deseable es el sujeto heroico, hay como una épica de... Sí, como una épica voluntarista de los proyectos. Entonces, casi que hay que inmolarse para que las cosas pasen y parece que está bien, es deseable que las cosas sean así. Y entonces todo el mundo tú ves a los teatreros reventados porque aparte de que tienen que hacer teatro, tienen que atender que las convocatorias no se dan como ellos quieren y entonces tienen que pasar acudiendo a los abogados todo el tiempo, por ejemplo. Entonces están todo el tiempo como en una vorágine ahí toda rara, que es una épica, ¿no? Que es una épica que atenta contra su humanidad y su... Ay, gracias. Contra su humanidad y su persona. Yo creo que eso es lo que yo llamo el mito de la abolición, que me parece que está en la mitad de toda la lectura que nosotros hacemos de la situación cartagenera, que es la idea de que todo se soluciona con voluntad. O sea, el tipo que está en la calle y lo recoge el espacio público, lo que nos quiere decir el espacio público es que le faltó voluntad para ser formal, para montar empresa, para ser capitalista y ser exitoso, ¿no? Como que todo el tiempo nos están diciendo que somos insuficientes, además, porque lo que nos crea ese discurso es un sentimiento de insuficiencia. Y entonces, bueno. Yo creo también que para mí eso es lo que acaba los proyectos. Ajá. Ese es como el veneno de los proyectos creativos de esta ciudad. Estoy de acuerdo, 100%. Sí, porque además es imposible sostenerlo en el tiempo. Así es. Cuando tú has dejado todo siempre, te toca dejar todo. O sea, claramente hay un momento en que tu cuerpo, tus finanzas, tu vida, te tiene que decir, hey, cálmate. Sí, bájale 2 porque no se puede más. Y es totalmente cierto. Yo no sé si tiene que ver de pronto con cómo nacimos como ciudad, como la ciudad que somos, en medio de un martirio, ¿no? Y ese es nuestro mito, que no es un mito, pero es como nuestra historia fundacional, ¿no? Esa heroicidad, ese El martirio, aguante. claro, aguantar a como dé lugar. Pero además ponerlo como una cosa deseable, porque eso es Sí, lo horrible. Porque exacto, tal cual. si Como fuera que, como una cosa que nosotros viéramos en la proporción en la que es, nosotros viéramos en lugar de un tipo heroico, un tipo que se está muriendo de hambre. O sea, exactamente, pero nada, nos toca, o sea, hay que desear eso, hay que ser eso para poder sostener cualquier cosa, sostener la ciudad en general, que es lo que hacemos todo el tiempo, con la ciudad, sostener como la puesta en escena que es la ciudad para muchas otras personas. Y siempre nosotros somos quienes tenemos que abrir un espacio para estas otras personas, ¿cierto? Y luego, en los proyectos que llevamos a cabo, un proyecto como este, que yo siempre lo he pensado desde que lo conozco, debería recibir un montón de apoyos, porque poner a leer a mujeres tan heterogéneas en una ciudad
y en un tiempo en que invertir tu tiempo leyendo, tiempo que podrías, digamos, utilizarlo haciendo algo que moviera la economía o la productividad. Productivo. Sí, exacto, entre comillas. No solo es loable, es que es tremendo trabajo. Y nos lo decía alguien en el círculo, que no me acuerdo quién fue que lo mencionó, que No fui decía yo, que... porque No no fuiste tú, puedo venir. obviamente. Que tú habías logrado lo que... Esa fue Lina. Exactamente, tal cual. Ahí está. Sí, pero es que es impresionante. Y vamos a ver, o sea, tu fuerza motriz es la que logra todo eso. Y deberías poder contar con muchísimos más apoyos. Porque Sí, como que terminas ocupando un lugar que no te corresponde. asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. De ¿Me hago acuerdo, entender? de acuerdo. Pero espérense, yo no lo veo como una responsabilidad. Hay varias Ah, cosas. Bueno, ahí hay otra sí. cosa, pero ahorita hablamos de eso. Voy a contar algo. Pero que no se nos olvide. No se nos porque es olvide. No, espérate, importante. que yo quiero decir algo bueno, con dale, dale. respecto a los dineros, Ujú. porque eso es un tema importante. Bueno, uno, para mí el tema del dinero es ese tema me cuesta mucho. O sea, yo creo que la plata, o sea, para mí la plata, yo creo que ese concepto, mi papá es contador, mi papá sufre, pero para mí el concepto de la plata es muy raro, porque para mí la plata no es un fin, sino que es un medio. Entonces, por ejemplo, a mí no me duele en lo absoluto que a mí me paguen mi sueldo y gastarme 300,000 pesos en montar un evento. 300,000 pesos que no me tengo que gastar porque yo puedo montar este evento sin ese pendón, sin aquella mesita, sin esas lucecitas y el evento queda igual. Es más como mío y por lo que yo vivo cuando esto se ve como a mí me gusta que se vea, porque lo hago solo por eso, como por esa sensación, no busco nada más. Y con respecto a los dineros, yo he tenido la posibilidad de recibir apoyos de empresa privada Mm. y por parte de políticos. Ah, ok. Y yo me rehúso, porque no quiero ni por un segundo que por ninguna cantidad de plata como la pureza del proyecto se vea afectada. No, eso es una cosa que no estoy dispuesta a negociar por ninguna plata, aunque sea la cantidad más grande que ustedes se imaginen ahora mismo. Sí. Porque creo que eso es lo único que sostiene el proyecto. Bueno, pero yo no... Bueno, discúlpenme. No, Te disculpamos. Nada, no hay nada que Este, disculpar. Pero yo creo que de pronto, en las circunstancias en las que vivimos, Ujú. es cierto que se vician cuando hay dinero de por medio, pero no debería ser así. ¿Me hago entender? Hombre. O sea, no debería ser, porque realmente no tienes tú por qué asumir siempre todo el desgaste. Sencillamente debería haber la manera de que los proyectos se financien sin que les quede nadie en deuda con nadie, porque el proyecto necesitaría financiarse. Yo entiendo perfectamente tu punto, Caro, Ujú. y estoy hablando de pronto de el deseo de lo que quisiera que fuera, pero sé muy bien que no es así. Pero Y yo te prometo que hay formas de conseguir esos recursos. Lo que pasa es que no, o sea, tiene que ser la forma correcta. Hay demasiado en riesgo. claro, entiendo. O sea, que- tiene que ser ético. Eso. Sí, sí, sí. Porque es que yo recibo todas las flores que ustedes me echan por la gestión del círculo, Ajá. pero es que el proyecto no es mío solamente. Sí. Y ahorita mismo hay una comunidad base de, por decir un número pequeño que yo sé que es más grande, de 50 mujeres que cuentan sábado a sábado con un espacio seguro que no está atravesado por ningún interés. Buenísimo eso. Y es mi responsabilidad cuidar eso. Entonces, para mí eso es primero que cualquier cosa. Y si para que eso sea así, yo me tengo que gastar 150,000 pesos a la semana, 150,000 pesos al mes, yo lo voy a hacer. Ahora, para que no se asusten, para que mi papá no se preocupe, la proyección Yo del creo que ella 2020 igual se preocupó. O sea, que no entiendas el concepto de dinero ya es preocupante. la proyección del 2026 es generar líneas de negocios del círculo para que generemos ingresos para el proyecto. Qué bueno. Una de esas, y un momento para una cuña publicitaria, tú me No, perdonarás, está bien. Para pero eso es esto.
estamos haciendo la preventa de estas bellas camisetas. ¿Cómo se llama? 65,000 pesos. Se llama Ojara, creo. Ah, sí, en colaboración con Ojara, que es un emprendimiento de la hermana de la nena más linda del círculo. Y esta es una de esas apuestas para que el círculo genere dinero, también influenciada por la señora Liliana Preciado, que desde que me conoce me está diciendo que tenemos que monetizar y tenemos que monetizar. Y yo les prometo que voy a monetizar. Entonces compren las camisetas si están tan preocupados porque el círculo no Claro. tenga dinero, por Ya yo favor. compré la mía, ya yo compré la mía. 65,000 pesos. Ok, Caro, pero bueno, volviendo un poquito al tema, yo creo que el asunto no es en sí la cuestión, o sea, el dinero, sino Ajá. la ciudad en la que estamos. O sea, cuando aquí te ofrecen dinero, te lo ofrecen a cambio de ser máquina publicitaria de una ciudad. Entonces, uno está siempre atrapado en un lenguaje publicitario, y en un lenguaje publicitario es un lenguaje de la aceptación todo el tiempo. O sea, que uno tiene que decir todo el tiempo que todo es bonito, que todo es lindo. Y eso creo que dice mucho, ¿no? Como de la ciudad que habitamos, todo el tiempo como tratando como de sostener una narrativa que a todas luces es improcedente. O sea, a nadie que viene puede pasar por alto que esta es una ciudad pobre, justamente porque el negocio de turismo se sostiene sobre la pobreza y sobre la desigualdad. Entonces eso es como que la plata te la dan a cambio de que seas esa máquina de propaganda. O sea, siempre hay un interés de por medio, ¿no? Sí. Es una Por cosa que supuesto. eso es lo sucio, eso es lo sucio. Si uno pudiera acceder a un recurso que no estuviera supeditado a esa, porque incluso uno pensaría, bueno, el IPCC tiene una convocatoria y eso es más o menos neutro. Mentira, el IPCC es peor, es la empresa de la maquinaria publicitaria de esta ciudad. Ojalá se desbarate toda, es horrible, ojalá que los Oye, despidan a espérate, todos. por favor. Me van a cancelar el contrato. Ay, perdón. En serio, che, cuando vean a quien del IPCC, huyan. Pero bueno, en fin. Claro, ahorita tú estabas contando algo. Estabas hablando de cómo, no me acuerdo bien las palabras, pero era como que cada círculo era distinto. Estabas diciendo algo así. Y eso me recordó algo, y es que, bueno, yo eventualmente voy a un restaurante que queda en Blas de Lezo, es una cocina casera. Y perdónenme que cuente tantas anécdotas hoy, pero tenía mucho tiempo que no hablaba, que espero que se note. Y entonces en este restaurante, pues yo siempre voy porque la comida es deliciosa, pero un día fui y la comida no estaba como No estaba igual. en el nivel que uno acostumbrado. Y entonces eso lo hablaba con Lau en ese momento, que era como que este es el momento que yo debo agradecer. Cualquier persona pensaría que es el contrario, ¿no? Como que llegué a un lugar, me defraudó, me voy, no vuelvo más nunca. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que porque ese plato ese día no estaba al nivel, es que yo puedo saber que esa cocina es una cocina que es casera. O sea, que no está atravesada por el proceso de la igualación. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es una cocina industrial, pues, que hace todos los platos iguales, que hace gramos, no sé qué, sino que cada vez que llego me ofrece una experiencia diferente. Y eso es y bueno, una experiencia diferente que además, aunque sea distinta en mi paladar, es una experiencia al fin y al cabo, ¿no? Claro. Creo que también el problema de la inconstancia es lo que la gente espera de uno. Es que eso es lo que mata. Para mí, y parece mentira, pero para mí uno de los mayores enemigos de la constancia son las expectativas. Ajá, ajá. Y las expectativas que uno mismo tiene alrededor del proceso. Porque, no sé, los momentos, para mí las sesiones que de pronto yo no he estado en el mejor estado emocional, han sido las sesiones donde las chicas más se han apropiado del espacio, y de alguna manera eso también me fortalece a mí como facilitadora del espacio.
de alguna manera como que permitirme esa vulnerabilidad de dejarles saber que no estoy en mi mejor momento, permite que se active esa figura de círculo y que Claro. ellas tomen también un papel protagónico en el espacio. Qué lindo eso. Por eso, para mí no es preocupación y por eso no paro, por eso es constante, porque incluso cuando estoy deprimida o pasando por procesos de ansiedad, yo sé que puedo venir y decirles, hoy no estoy en un buen momento y la sesión igual se va a dar. Y por eso es que te digo que ya el proyecto no es mío, no soy yo. Porque en algún momento tuvimos esta conversación, como que sentí que te había costado en algún momento delegar Sí, cosas sí, sí, y te sentías frustrada también por eso. sí. Y sientes que ya es otro momento del proyecto, entonces. Es sin duda, o sea, la razón por la que ahora me siento más cómoda delegando, y más que delegando porque esa palabra no me gusta, sino como recibiendo ayuda, no es porque el proyecto haya cambiado, es porque yo cambié. Sí, Y de alguna manera también como que cambié en el sentido en que me dejé de hacer ese pajazo de que yo puedo con todo, porque es mentira. Nadie puede con todo, gente, eso es mentira, o sea, eso es un pajazo que no se hace y eso es súper violento, lo es, sí. además, con uno mismo. Em, y yo creo que para mí no tenía ningún sentido que un proyecto que está construido sobre lo que es como los círculos de mujeres, que no me los inventé yo, que existen desde siempre. Eso. Las mujeres siempre se han reunido en círculo alrededor de la cocina, alrededor de las tareas del hogar, alrededor del cuidado de los niños. Em, Esto es un concepto que no es extraño para ninguno. Entonces, va en contravía con ese concepto de círculo, con ese concepto de proceso circular, pensar que soy yo quien sostiene el proceso. Sí, Para mí eso no tenía sentido y era una cuestión que a mí me generaba mucho ruido porque yo decía, no puedo ser solo yo. El tema es que esa sinergia y como que esa figura de círculo no se activa bajo la presión de quien delega una tarea. Solamente se activa cuando quienes están haciendo parte del proceso se sienten dueñas de lindo eso. y darles como ese espacio y permitirles como empoderarlas de ese espacio no es una cuestión que sucede en una conversación, no es una cuestión que sucede en un correo, en un proceso formal, Sí, como, sí, oye, sí. te quiero invitar a que Sí. no funciona así. Tiene que ser, eso pues nace de adentro, nace de esa persona primero hacia el proyecto. Y yo siento que este año fue mucho de eso. Este año, no sé, por nombrar algunas cosas, puedo decir que Vanessa Molano, por ejemplo, que participaba del proyecto, ha tomado un papel súper protagónico en la comunidad y ya las chicas las reconocen también como líder, como creativa. Eh, no sé, Liliana, que pues ya no hace parte activa como de las reuniones, pero de alguna manera también tomó como una iniciativa de empoderarse de ciertas cosas que no son tareas, sino más bien como ofrendas a ese algo que ya se sostiene solo. No sé, Nicolás, Emanuel, la misma Ana. Ya son una comunidad. Exacto, son personas que ya reconocen el proyecto como suyo también. Sí, sí, sí. El Fondo de Cultura Económica, no sé, ya no son aportes que suceden porque se pide, sino porque ya hay una disposición. Sí. Eh, Viste que yo siempre digo que las decisiones no se toman, sino que lo toman a uno. Bueno, ahora me parece, y sigo estando de acuerdo conmigo en todo caso, pues, me parece que esto es perfecto para cerrar el asunto del mito de la abolición, porque lo que has cambiado es la abolición por la necesidad. O sea, ahora la gente necesita participar, que es distinto a que se lo hayas pedido, ¿viste? No vayas a hacer llorar, por favor.
Hoy no quiero llorar. Lo que uno a Pero veces es así. necesita, y creo que esto le va a servir a alguien, porque uno tiene la idea de que uno puede buscar activamente las cosas y no hay nada más desastroso que el tipo que cree que puede elegirse a sí mismo. No, yo creo que lo que pasa en realidad es que uno lo que tiene que ser siempre es paciente, pero esa paciencia tiene que ser una paciencia activa. O sea, no es como que te vas a quedar a esperar que las cosas sucedan, por supuesto que no. Esa paciencia tiene que ser intensa. O sea, uno tiene que hacerse un par de cursos de escena si necesita. En serio, son buenos, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Obvio. Y sí, como que me parece perfecto eso porque sí, cierra eso que habíamos abierto. No sé, ¿tú has sentido esa necesidad? Por ejemplo, tú sentiste la necesidad de venir, a ti nadie te pagó, por ejemplo. Exactamente. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Y no me pagaron. Debo reconocer que hace un montón de años yo canté eso en una esquina Yo y nadie también, me no te pagó. preocupes. Yo tenía la Fue camiseta, la manilla, un todo. momento oscuro de mi vida, pero bueno, Solo todo lo espero que no tenemos. haya sido por Mocus. Sí fue, perdón. Yo también Mi fui. profesor, Perdón. etcétera. Bueno, ya, no Es voy porque a... era profesor, eso me tocó una fibra, lo siento. Soy Sí, a muy mí me tocó emocional. también, pero yo, además yo era más grande que ustedes, imagínense, y caí ahí. Bueno, el caso es que sí, vine por voluntad y he visto mucho el interés de todas. Cuando hicimos el taller de fanzine, que yo me acuerdo que yo leí, ¿el taller de qué? ¿Fan qué? What do you say? Pero ese taller me recordó esas agendas de las que habla Ricardo, que yo tenía mi agendita recortada, hacía collage y cuando estaba ahí yo decía, ¡ah, claro, pero si esto yo no lo llamaba así, no lo llamaba de ninguna manera, Ujú. pero me reconectó con eso. Es el que hicimos con Katia, eh, que hicimos de escritura ¿Diarística? diarística, sí. Escritura confesional. Ay, perdón. Confesional. Entonces, y fíjate que Luisa. sí, con Luisa han venido desde el círculo, de la Absolutamente. inquietud que cada una ha sentido de hacerlo. Y sabes que, perdóname que te interrumpa, pero esos 3 talleres específicamente que acabas de mencionar fueron talleres que ellas propusieron. Bueno, O sea, fíjate. leyeron el libro y sintieron cada una en su momento La necesidad. la necesidad de compartir como sus conocimientos. Tal cual, ¿ves? Sí, es totalmente cierto lo que nos dice Ricardo entonces. Así ha sido. Pasa mucho que creemos que, por ejemplo, en la voluntad de elegirse otro, uno es como si se produjera espontáneamente, ¿no? En cambio, en el concepto de necesidad, uno sigue siendo uno mismo, o sea, uno mismo, ¿no? Ya dije que Eso uno no no se existe, desarrolla eso. linealmente, pero quiero decir, si hay una cierta linealidad de causas que producen esa necesidad. A eso era lo que me refería. Así A que es. hay una lectura, uno puede leerse hacia atrás y entender que hay una línea, ¿no? Que sí, ya me están apurando, gente. Igual podríamos quedarnos aquí hablando un montón de Pero tiempo. sin lugar a dudas. Pero espérate, yo quiero Nos cierran el claustro. antes de cerrar, porque ya casi cerramos, decir que hay algo que a mí me parece muy curioso, que es una obviedad, pero me encantan las cosas obvias. Y es que el círculo es de mujeres, o sea, que uno puede pasar por encima de eso y parece una cosa muy tonta, pero el hecho de que no esté involucrado el deseo hacia los hombres también hace parte que el proceso sea constante, me parece, porque el deseo no está ensuciando el proceso que está ahí, y digamos, no es como que como pasa tantas veces cuando llega una chica a un grupo de hombres que terminan todos enemistados, nadie se quiere con uno, no sé, terminan todos odiándose. Me imagino que pasa lo mismo en el caso contrario, ¿no? Y eso de mantener a los hombres a raya me parece que es una jugada muy audaz en todo sentido, ¿no? Y no me siento excluido, por supuesto que no. Deberías sentir. No. O sea, es para No. excluirlos. Bueno, esto que voy a decir no es muy popular, Ajá. pero lo voy a decir. Esto es reel. Esto va a ser un reel. Y quiero pedir perdón antes de decirlo. No pidas perdón, Car. Pero, ok, aquí va. Yo siento que los hombres arruinan todo. Lo hacen. Así Lo es. hacen. Así ha sido. Estoy de Totalmente. acuerdo. Estoy de acuerdo. Perdón, tú sabes que yo te amo. No, yo sé. Yo recibo tu amor Y hay todos los muchos días. hombres aquí pero- que yo amo mucho. Yo cada vez que y lo estoy diciendo más en el sentido de que el amor es el opio, y no solamente de las mujeres,
de todo, ¿no? O sea, Pero sabes una cosa también, yo creo que es un espacio donde sabemos que nadie va a alzar la mano para decir, más que una pregunta, tengo una opinión Oh, y voy a explicarte una cosa que tú entiendes muy bien, que tú sabes hacer mejor Ajá. que él y que él leyó hace 2 días y tú tienes 10 años haciéndolo. Entonces, eso es no es lo mejor, pero es de las mejores cosas que tiene el círculo. O sea, saber que nadie va a hacer eso. Ninguna mujer jamás hace eso. oye, ¿qué ha ¿verdad? pasado? Vea Oye, que... no me Oh, da, pero por Porque favor. Vea es pediatra, no va que te explican una vaina de yo no me esa, había tipo, dado cuenta de eso, pero es Pero cierto. sí, o sea, a mí me pasa muy frecuentemente como pediatra, como docente, que te explican obviedades. Y es un lugar donde jamás pasa. Nunca ha pasado. Estoy viniendo hace varios meses y nunca nadie se ha parado a explicarle a Oye, ¿verdad? porque Ni no lo siquiera las que hacemos. lideran los talleres. Sí, O sea, nunca nadie se ha parado a decir, bueno, yo vengo a explicar, nunca. jamás. Wow. qué No necesidad lo había también notado. de poner, o sea, de ponerse delante de los procesos, es eso, ¿viste? Eso Esto es es lo una que estoy invitación a diciendo. todos los hombres que nos están viendo. No hagan eso. Sí, por Nadie favor, no necesita lo sus hagan. explicaciones. Nadie lo Gracias. necesita. En absoluto. Nadie. Pero, bueno, yo decía que era una obviedad, ¿no? Porque, o sea, está en el título, pero, pero creo que se pasa muy por encima de ese tipo de cosas. Tú lo pensaste inicialmente, o sea, tú pensabas que, bueno, tú me contaste esa vez que era una forma también de proteger como la intimidad de las mujeres, que me Ujú. parece que es bastante evidente. Pero lo pensaste también en ese sentido, como de alejarte, porque entiendo que era un momento muy personal Sí, tuyo sí. que además te alejó del amor en ese momento. El amor, déjalo en el amor abstracto. Sí. Sí. Entonces, no sé si tenía algo que ver, o sea, algo... Bueno, el proyecto no nace como en contra de los hombres. Eso también quiero como que quede claro, fuera de mamadera de gallo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Para mí, para mujeres no es lo mismo que en contra de los hombres. Aunque se lea así, porque me ha pasado muchísimo que cuando llegó donde alguien y le digo como, oye, mira, tengo un proyecto que es para mujeres, donde leemos, mira, hacemos estas cosas. Ay, qué chévere, pero no van hombres. No, es para mujeres. Ay, ¿por qué no van hombres? A los hombres también los discriminan. Y es Ah, como, sí, a los hombres también los discriminan, seguramente. Y es importante que existan los espacios mixtos de lectura. Es importante, pero este no es uno de esos. Y no va a ser, nunca, jamás. No, no es porque nos reunimos a confabular en contra de los hombres, porque les juro Eso creen los que no manes. hablamos de hombres. O sea, Eso creen, te lo de juro. Ahorita verdad que no hablamos de hombres. sí. Nunca. Jamás. Nunca, nunca, jamás. Em, pero en cambio, yo sí creo que los espacios exclusivos de mujeres son supremamente enriquecedores y las conversaciones que suceden en los espacios exclusivos de mujeres no son jamás las conversaciones que suceden cuando hay hombres presentes. No quiere decir que las conversaciones con hombres no pueden ser profundas, enriquecedoras, constructivas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando es entre mujeres es otra cosa que no te puedo ni siquiera describir, pero es como una sensación. Ajá. Em, y es esa sensación la que yo tenía entre pecho y espalda cuando decidí crear el proyecto. Y es esa sensación la que el proyecto honra. Esa sensación como de juntanza entre mujeres. Em, De camaradería. de sororidad hasta se Sí, sí, podría sí. decir. Em, y ese es como el objetivo del proyecto, cuidar y promover esa sensación. Por eso yo siempre he dicho que la lectura es una excusa, porque el libro es como lo que ponemos en el centro, pero nos hemos reunido alrededor de películas, nos hemos reunido alrededor de experiencias. em, Siempre han sido excusas, ¿no? El centro es la juntanza entre Sí. mujeres. Igual y la competencia es siempre un mito, ¿no? Absolutamente. Yo creo que te contaba a ti. Pero antes voy a decir que los manes sospechan que las chicas se reúnen para conspirar contra ellos No. porque tienen esta sensación de que van a ser castrados en sí. esa conversación. Sí, O sea, pero de además que- porque los hombres usualmente se sienten un poquito el centro del universo, Ajá, pero ajá, ajá, alerta ajá. spoiler, no lo son. Entonces nosotras nos reunimos y hablamos de un montón de cosas Está que buenísimo. no tienen nada que ver.
Bueno, Porque yo, además las vidas de las mujeres Son muy interesantes, ¿sí tienen o no? muchas cosas, a las mujeres es les justo pasan eso, muchas cosas que no tienen nada que ver con los hombres. ajá, que ustedes han descubierto que sus vidas son interesantes, o sea, Imagínate. eso, han dejado de ser un segundo acto, exacto, eso es buenísimo. Absolutamente, sí. Ningún segundo acto, tal cual. Qué bueno. Ya se me olvidó lo que iba a contar, ¿sí vieron? Se me olvidó. Era mentira. Ah, no, mentira, ya me acordé. Que estaba diciendo que la competencia es un mito, ¿no? Y iba a contar que me pasó recientemente que venía manejando, ustedes saben, ese puentecito que Sí. comunica el manga con el pie del cerro. Ya estamos terminando, sí. Voy a contar esto y nos vamos. Manga con el pie del cerro, ¿no? Y con el pie de la popa. Y, sí. Oye, el vino, ¿dónde está? El vino sí vino. Y entonces, había un trancón terrible. Ustedes saben que ahí hay una calle auxiliar, que es la calle que viene yo no sé de dónde viene como de un potrero, yo no sé. En fin, nos toca pelear la misma vía. Yo venía peleando con el otro tipo que venía en una Forerunner y yo venía cerrándole el paso. Así veníamos, yo lo veía y decía, qué tipo tan de mierda, lo odio, lo detesto. Y en un momento de ese enfrentamiento, yo me di cuenta, marica, estoy en un falso problema. El problema no es que él sea un mal tipo, sino que no hay otras putas vías. Entonces, o sea, todo el tiempo los cartageneros nos estamos enfrentando, y bueno, las chicas particularmente, por eso traía a colación el asunto del deseo y eso, ¿no? Todos los cartageneros nos estamos enfrentando unos con otros por un espacio cuando en realidad lo que debería haber son más Más espacios. espacio. Entonces estamos siempre como en un falso problema, ¿no? Como siempre pensando que el enemigo es el contrario, el enemigo es el vecino, cuando Oye, el pero enemigo es ¿sabes? claramente Dumey. Qué fuerte. Yo tengo que decir una cosa. Em, Cuando yo empecé el proyecto, esa era una de las cosas que más me asustaban, porque a mí también me habían dicho que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Viste? A mí también me lo habían dicho, pero eso no es cierto. Y cuando yo arranco el proyecto, uno de mis miedos era ese, como, ¿y qué tal que las viejas no se entiendan? Que se te arme un verguero. sí, las enemigas y que esta no me cae bien, entonces yo voy a dejar de ir porque si ella va, yo no voy. A mí Un eso me capítulo de asustaba. Rebelde, básicamente. Exacto, a mí eso me asustaba. Em, pero es muy loco porque ha sido todo lo contrario. O sea, absolutamente todo lo contrario. Se preguntan, salen juntas, hay grupitos, ya hay amigas. Es como, obviamente han pasado cosas malas. Yo no te voy a decir que no han pasado cosas Por malas. supuesto, ningún proceso es lineal Exacto. Pero ni bello siempre. de alguna manera, como que el mismo círculo se encarga como de poner cada cosa en su lugar sin que los conflictos. Trasciende. Exacto. Y no es ni siquiera porque hay una intervención de mi parte demasiado activa, sino porque genuinamente la misma metodología del proceso como que no le abre cabida a eso, Sí. a esas disputas. Entonces, para cerrar la idea, no, el peor enemigo de una mujer no es otra mujer. El peor enemigo de una mujer es un hombre. Y este Sí. sistema capitalista que nos está oprimiendo. Sí, el heteropatriarcado. Yo creo que con eso podemos cerrar fácilmente. No, un segundo. Espérense un segundo porque hay una cosa que yo quiero decir sobre el círculo y es el lugar donde se hace el círculo. Ajá. A mí me parece, esta mañana vine con mis papás y con mis hijos a comer al centro y mi papá me había dicho que fuéramos a Boca Grande y yo le decía, no, yo a mis hijos les enseño como acto reivindicativo que el centro es de nosotros. Así es. Y hay que venir al centro, o sea, hay que venir porque es nuestro, se sostiene con nuestros impuestos, ¿vale? Aunque nos hagan creer otras cosas. Entonces, que sea en el claustro de la Merced, yo soy médica de la Universidad de Cartagena, me gradué en el 2003 y tuvimos una serie de dificultades en mi época de estudiante que no teníamos salones. El claustro estaba alquilado a una universidad privada que no pagaba arriendo hacía no sé cuántos años y nosotros sin salones. Entonces me acuerdo que vinimos aquí en una marcha a entrar al claustro, nos lo cerraron en la cara. Entonces cuando volví ya a hacer la especialidad, que sabía que ya el claustro era de la universidad, me alegró muchísimo. Y saber que puedo venir todos los sábados en la tarde después que me hayan cerrado la puerta y usarlo como cartagenera que soy
y que está abierto para la ciudad, para todos los cartageneros, y vienen cartageneras todos los sábados en la tarde de todos lados de la ciudad, me parece absolutamente hermoso y reivindicativo. El centro es nuestro. Así es. Yo Así también que- quiero decir en esa nota que este claustro se ha llenado de vida por la agenda cultural que el Fondo de Cultura Económica y Ana, como liderando los procesos, han creado. Yo te puedo decir que desde el primer año del círculo aquí, en comparación con este segundo año, la agenda cultural se ha multiplicado, si no triplicado, y este claustro está constantemente lleno de locales que están haciendo cultura y que están creando procesos de la ciudad para la ciudad. Toma eso, IPCC. pero por Dios. Pero por favor, Ricardo, ya basta. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. No quiero cerrar sin agradecerles por haber venido, porque, bueno, es muy especial para mí estar aquí. Tenía mucho tiempo que no hacía capítulos en general. Me mandan así a hacer un capítulo en vivo. Nunca lo había hecho. Espero que les haya gustado y además deseo que tengan una feliz Navidad todos. Que los que no tengan casa encuentren un lugar donde comer ese 24 y pasarla bien y sentirse acogidos en una familia. Y bueno, nada, muchas gracias por venir. ¿Ustedes Gracias. quieren cerrar algo? Bueno, yo quiero agradecerle a Bea A ver, sí. por aceptar la invitación, además porque fue elegida a deditos. Y yo en Bea siempre he reconocido como mucha sabiduría. Yo siento que ella no es consciente de la energía que tiene y no sé, yo siento que tú deberías tener un podcast ya, no solo por Ya la lo voz tuvo, ya tan lo tuvo. increíble, sino por No, todas yo no las tuve cosas. podcast. No. No, yo tuve un blog, pero no un podcast. O sea, Ah. Bueno, escribía, pero El no. 2026, por favor, que sea el año del podcast. Necesitamos tu voz. Yo necesito tu voz en mis oídos, escuchándote todo el tiempo. Ese es tu Eh, deseo de fin de año. Uy, yo Uno tengo de- un montón de deseos de fin de año. Un montón. Agradecerte a ti, no solo por este episodio, sino por el apoyo constante. Cuando hablaba de todas las personas que sostienen este proyecto, te contaba a ti también, porque siempre has estado muy pendiente de mí, no del proyecto, porque hay personas que se acercan porque quieren el proyecto, porque reconocen el impacto del proyecto y eso es bonito. Pero a mí las personas que se preocupan por Carito, yo las llevo muy, muy cerquita. Y tú siempre has sido como una de esas personas y yo creo que es importante también agradecerte eso. Agradecer a todas las personas que, Me vas a hacer llorar. Ivonne. bueno, para que Sí. llore alguien que no sea yo por Sí, primera sí, a mí vez, también hombre. casi me hace llorar. Y no sé, reiterar que este proceso no sería nada sin todas las personas que lo sostienen. Amén. Entonces, yo quiero cerrar simplemente con un gracias muy grande. Sí. Muchas gracias. Qué lindo. Ahora sí vamos a beber.